Muchísimas gracias, Elvio. Ya estamos en contacto con la camarista María Eugenia Jiménez de Adlen. Ella es una magistrada de larga trayectoria ya en el Poder Judicial y en esta ocasión la estamos molestando a la doctora para que nos pueda explicar el fallo de la Cámara de Apelaciones, que creo que fue en mayoría por la cual se anuló la decisión de un tribunal de sentencia por la cual se le absolvió al sacerdote Silvestre Olmedo. Doctora, muy buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley y gracias por atendernos, doctora. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están ahí y también a la audiencia. Estoy a disposición para la consulta que quieran hacerme. Ya me adelantaste que es por el fallo del caso acoso sexual que el Tribunal de Apelaciones, la Circunscripción Judicial Central, dictó hace unos días, el día 15 de diciembre último, y dispuso la nulidad de la resolución del Tribunal de Sentencia que había absuelto al señor Silvestre Olmedo. Recordamos que era el sacerdote cura párroco de Limpio. Y entonces, al anular la sentencia que se había dictado, se reenvía la causa para la realización de un nuevo juicio oral que está fijado próximamente. Para ello, tomaron a tribunal para su Ahora, doctora, ese fallo fue en mayoría, ¿verdad? Así es, Carlos, el voto mayoritario que primó en este caso en el Tribunal de Alzada fue el voto mío y el de la doctora Lourdes Cardoso, que hicieron la mayoría como para resolver lo que acabo de mencionar, la nulidad del fallo y la realización de un nuevo juicio oral. Doctora, ¿podés explicarnos, por favor, así en forma muy didáctica para que todos podamos entender por qué ese fallo de primera instancia es nulo? Porque de acuerdo a lo que pudimos ver a grande vista, vos fuiste la que opinaste en ese sentido y se te adhirió la doctora Lourdes, entonces evidentemente conoces muy bien por qué el fallo de primera instancia tenía que ser anulado. Por favor, doctora. ¿Cómo no, Carlos? Voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Porque el fallo en realidad es un extenso fallo, pero sintéticamente lo que es importante acotar es que por qué el Tribunal de Alzada consideró que hubo una mala interpretación en decir que no se tipificaba el acoso sexual conforme al artículo 133 del Código Penal. Nosotros en Alzada hicimos una interpretación diferente, Carlos. El tribunal oral en aquella oportunidad había dicho que no existió hostigamiento, ¿sí? Sí. Y que por esa razón no se podía tipificar en el 133 del Código Penal. Dijeron que no había hostigamiento porque no hubo reiteración o repetición de actos, y que el hostigamiento necesariamente requería una repetición de actos. Esa interpretación que hizo el tribunal en aquella oportunidad se basó en una interpretación lingüística del diccionario de la Real Academia Española y también en doctrina que hay en ese sentido. Sin embargo, Carlos, nosotros en el tribunal, en este voto mayoritario, dijimos que tratándose de un hecho punible contra la autonomía sexual y siendo la víctima una mujer, era necesaria que la interpretación sea efectuada a la luz de tratados internacionales que ha suscrito la República del Paraguay en este tema puntual. ¿Y cuáles son estos tratados internacionales que conforman el derecho positivo nacional? Son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belén do Pará, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ambas convenciones o instrumentos internacionales
ratificados por nuestro país. Estos instrumentos internacionales, Carlos, deben ser analizados, deben ser interpretados y a la luz de ellos debemos dictar resolución porque conforman nuestro derecho positivo Categórico. Y sabemos que los tratados internacionales están por debajo de la Constitución y por encima de la normativa interna que nos rige. Hicieron mano al haber un poco de un estudio de convencionalidad y de constitucionalidad, entonces, en el fallo, doctora. Así es. No debemos olvidar que los tratados de derechos humanos, como son los que te acabo de mencionar, conforman lo que se llama un bloque de convencionalidad, sí, que hoy en día el juzgador, los órganos jurisdiccionales del Estado, estamos obligados a considerar y a aplicar en nuestras resoluciones. Categórico. Nosotros no tenemos esa facultad, o sea, lo que te quiero decir es que estamos obligados, no es meramente un deseo si no es optativo, sino que es una obligación. Y puede ocasionar responsabilidad del Estado paraguayo, sí, cuando no se aplican estas herramientas que nos da el derecho internacional y que fue ratificado por nuestro país justamente por el compromiso que tiene el país en estas cuestiones, ¿verdad? Definitivamente. Un compromiso en la lucha contra toda forma de violencia y discriminación de la mujer. En este caso, había un hecho punible contra la autonomía sexual, Carlos. Y entonces nosotros consideramos que era imprescindible la interpretación se la haga conforme a los instrumentos que tenemos hoy ratificados. Además de eso, si me permitís, sí, cómo no, te quiero decir que además de los instrumentos internacionales, se ha citado en esta sentencia un fallo, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo y expresamente hace una interpretación de lo que es el acoso sexual. Esta es una sentencia reciente, de junio de este año nomás es la sentencia, que es el caso Guzmán, Albarracín y otras versus Ecuador. En esta sentencia, la Corte Interamericana dice que el acoso sexual puede suceder en un solo acto o en varios, siendo esto último más habitual, y que cuando la violencia sexual implica una serie de actos, es común que se invisibilice la violencia, culpabilizándose a las mujeres y niñas víctimas de lo ocurrido, por su forma de ser, de vestir, de actuar, porque existe una relación de suprasubordinación a partir de la cual se puede obtener un beneficio personal o por cualquier otra valoración subjetiva. Esto mencionamos expresamente porque es acá donde la Corte Interamericana interpreta diciendo que no necesitamos una reiteración de actos para que se configure lo que es el acoso sexual. Sí. Entonces, esto es sintéticamente lo que hemos considerado y en base a eso interpretado esto que se resolvió en mayoría. Definitivamente, o sea que para la subsunción del hecho concreto al tipo penal de acoso sexual se echó mano al control de convencionalidad y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Carlos. Es así que consideramos que era lo más oportuno y lo que correspondía al caso concreto analizado. Ahora, sobre todo, entonces, doctora, el análisis se centró entonces en el tema del hostigamiento. Si en una sola vez ya puede ocurrir ese acoso o tiene que ser reiterado. Eso es lo principal que se analizó entonces. Correcto. Porque fue el argumento principal del tribunal también. Correcto. En eso radicaba la cuestión debatida, Carlos, porque
la interpretación del hostigamiento fue fundamental para el voto en mayoría en aquella oportunidad del Tribunal de Sentencias. Entonces, radicaba en otro tipo de interpretación para que nosotros podamos decir que sí se tipificaba el acoso sexual. Recordemos que el Tribunal de Alzada no tiene potestad para revalorizar pruebas, ni para muchas otras cosas. O sea, es muy restringida la facultad que tiene el Tribunal de Alzada. Así mismo. Pero lo que sí podemos hacer es decir que hubo un error de derecho en la tipificación, y entonces es posible decir que a la luz de otra interpretación basada en instrumentos internacionales se puede arribar a la conclusión de que con los hechos que quedaron probados en ese tribunal se tipificaba el acoso sexual. No debemos olvidar que los hechos fueron probados, don Carlos. El Tribunal de Mérito, que es el tribunal de primera instancia, había considerado como probados los hechos en aquella oportunidad. Excelente. Ahora, es importante, doctora, lo que usted está diciendo, que así como le dijo acá mi compañero Marcos, en el sentido de que esa decisión a nivel internacional entonces influyó mucho. Si no se hubiera tenido ese instrumento, por ejemplo, nuestra disposición legal, ¿cómo define ese acoso sexual, doctora? El acoso sexual está tipificado en el 133 del Código Penal y dice así: el que con fines sexuales hostigara a otra persona abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. En esta normativa no se interpreta, lógicamente, en la norma no hay una interpretación de lo que es hostigar. Entonces, por esa razón, se tiene que recurrir a diversas formas de interpretación, digamos, ¿verdad?, para que llegar a la conclusión qué significa hostigar. Sí. Entonces, en aquella oportunidad se llegó a la conclusión de que hostigar necesariamente requería repetición de actos, y eso era lo que no se configuraba en los hechos que quedaron probados. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. Muy didáctica la explicación, fácil de entender, y bueno, que tenga una muy buena jornada, doctora María Eugenia. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.